Bueno, ¿cómo andan? Ahora en este video vamos a hablar del capítulo 2 de Historia de Artigas y la Independencia Argentina. Nosotros ya leímos el capítulo número 1 en relación a la Revolución de Mayo, y en este se centra específicamente en la participación política de Artigas en el Río de la Plata entre 1811 y 1820. Empieza diciendo que la historia argentina no le dio el lugar que le correspondía al caudillo oriental, principalmente la historiografía mitrista, que veía a Artigas como un agente de la anarquía, quien alteraba profundamente el orden social, que era el orden social heredado de la colonia. Bueno, de esta concepción oligárquica y liberal hay una carta de Mitre a Vicente Fidel López que la sintetiza y que voy a leer, que dice, es un extracto, dice: los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones por los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quien hemos enterrado históricamente. Bueno, en esa pequeña frase entendemos cómo Artigas fue, digamos, sacado o, digamos, expulsado de lo que conocemos como la historia argentina. Artigas se termina transformando en el principal prócer del Estado Oriental del Uruguay. Bueno, entonces, lo que plantea claramente este autor es que Artigas recogió y desarrolló la mejor tradición de Mayo, es decir, el ala democrática de estos dos caminos que explica en el capítulo 1, y por lo tanto los continuadores de Moreno después de su desaparición de la escena rioplatense, ¿no? Allá por diciembre de 1810. Pero en un segundo, seguimos. Bueno, Artigas en ese entonces era capitán de Blandengues, de la Banda Oriental, que era, bueno, la Banda Oriental era territorio de Montevideo, que no había acatado la Junta de Buenos Aires, pero en febrero de 1811 Artigas desertó de las fuerzas realistas de Javier de Lío en el llamado Grito de Ascencio, ¿no? Que fue el punto inicial en donde Artigas comienza la adhesión al Frente Revolucionario Anticolonial, y la Junta lo reconoce con el grado de coronel. Entonces, con ayuda militar, vuelve a la Banda Oriental y comienza el primer sitio de Montevideo. Antes de este sitio obtiene el triunfo de la Batalla de las Piedras. Sin embargo, durante el sitio se produce un nuevo escenario, digamos, la derrota de Huaki, ¿no?, por el ejército realista contra el ejército auxiliador del norte, y la entrada en territorio oriental del ejército pacificador portugués, ¿no?, facilitándole la entrada o pidiendo ayuda los realistas que se encontraban sitiados en Montevideo. Entonces Buenos Aires firma un tratado, que es el Tratado de Pacificación entre las autoridades porteñas y los realistas de Montevideo, y dieron comienzo una larga lista de desencuentros entre Artigas y el gobierno de Buenos Aires. Los términos del tratado, por ejemplo, a ver si lo encuentro, decían algo así como, bueno, establecía el reconocimiento de Fernando VII y la unidad indivisible de la nación española, de la que forman parte integrante las provincias del Río de la Plata en unión con la península, ¿no? Bueno, planteaba también que las tropas de Buenos Aires
desocuparían enteramente la banda oriental del río de la Plata hasta el río Uruguay, sin que en toda ella se reconozca otra autoridad que la del señor virrey, ¿no? Javier de Lío, y también los pueblos de Arroyo de la China, lo que hoy es Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú, situados, ¿no?, del otro lado del río, quedarían de la propia suerte sujetos al gobierno del excelentísimo virrey. Bueno, todo esto no fue aceptado por Artigas, ¿no?, o por el movimiento artiguista. Fueron insultantes para Artigas, y muchos orientales también, inclusive de todos los sectores sociales. En este contexto es que se produce un hecho que hace ver a Artigas un caudillo, un liderazgo nato, un líder nato, sin igual en la banda oriental, y se produce el llamado éxodo oriental o la redota, ¿no? Este fue el suceso fundacional, digamos, del movimiento artiguista, ¿no? Una movilización compuesta de todos los estratos sociales que siguieron al líder, ¿no? La movilización o este éxodo cruzó en diagonal hacia el norte la banda oriental, dejando tierra arrasada, y se instaló en el campamento de Ayuí, ahí cerca de Concordia. A pesar de esto, Buenos Aires, donde gobernaba el triunvirato, nombró a Artigas teniente gobernador de Yapeyú. Y en 1812 el gobierno de Buenos Aires decidió nuevamente sitiar a Montevideo, al mando esta vez de Manuel de Zarratea, quien tenía la pretensión de subordinar a las tropas artiguistas. Las diferencias entre Buenos Aires y Artigas se profundizaron, y muchos de sus oficiales fueron seducidos por Zarratea, con una gran estrategia política, ofreciéndole oros y charreteras, ¿no?, que Artigas no le podía dar. Artigas terminó retirándose nuevamente, y Zarratea lo declaró al jefe oriental como fuera de la ley. Artigas se paraba en definiciones políticas cuyo concepto esencial era la soberanía particular de los pueblos, y Buenos Aires estaba en un mismo plano que la banda oriental como las otras provincias. Finalmente Zarratea fue desplazado de esa comandancia por José Rondeau, y Artigas se sumó a este segundo sitio, ¿no?, sumando obviamente las tropas que lo seguían. En ese momento se organizaba en Buenos Aires la Asamblea del año 13, y el ejército sitiador recibía la orden de jurar acatamiento a la nueva autoridad. Artigas, antes de reconocer autoridad a la Asamblea del año 13, decidió convocar a los pueblos orientales en el famoso Congreso de Abril. Bueno, en su discurso inaugural podemos notar el espíritu republicano del caudillo. Hay una frase muy tajante, ¿no?, cuando da el discurso inaugural, que dice, a ver si lo encuentro, yo lo marqué por acá, esperen que... Bueno, acá dice, mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa por vuestra presencia soberana, ¿no? Es decir, Artigas tenía la autoridad que le había otorgado ese pueblo reunido, y cuando ese pueblo quisiera, él dejaría de ser su liderazgo, ¿no? Concepciones netamente republicanas. Y bueno, del Congreso de Abril surgieron, por ejemplo, las famosas instrucciones que deberían llevar los diputados orientales a la Asamblea del año 13. Básicamente estas instrucciones eran
declarar la independencia inmediata, conformar una confederación, libertad civil y religiosa, que Buenos Aires no sea la capital de las Provincias Unidas, y otras de índole económico, como la apertura de los puertos de Maldonado. Bueno, las instrucciones poseían una carga política importante y fueron inaceptables por Buenos Aires, por lo tanto los diputados fueron expulsados, y las divergencias siguieron aumentando entre Artigas y Buenos Aires, y el líder oriental decide marcharse nuevamente del sitio, ¿no? en un llamado la marcha secreta. Muchos de sus hombres lo siguieron, ¿no? y Buenos Aires lo que hizo es ponerle precio a su cabeza. A partir de aquí, en este capítulo hay dos etapas importantes, una que va de 1814 a 1816 y la otra de 1816 a 1820. En la primera etapa el artiguismo llegó a su máxima expresión, ¿no? A partir de la conformación de la Liga de los Pueblos Libres, compuesta por la Banda Oriental, Corrientes, Las Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Ante esto, primero, los porteños habían logrado vencer a los realistas y tomar Montevideo, ¿no? Pero los artiguistas, obviamente liderados por Artigas, lograron arrebatarle a la capital oriental, ¿no? Tomar nuevamente por los artiguistas Montevideos después de la batalla de Guayabos, ¿no? Y bueno, la guerra civil con Buenos Aires a partir de aquí se acentuó. En esta etapa se lleva a cabo una de las políticas más destacables del artiguismo, que es el reglamento de tierras, ¿no? Que después Martín Felice va a explicar en otro video, que es el capítulo 5 de este mismo libro. Este reglamento comenzó a carcomer su frente político, pues el ala terrateniente comenzó a traicionar porque le tocaba sus intereses, ¿no? Y Artigas obviamente comenzó a radicalizar su posición. Una vez caído Alvear, el director Alvear, el nuevo director supremo intentó negociar con Artigas en términos inaceptables por el líder oriental, como por ejemplo ofreciéndole la independencia a la Banda Oriental, cosa que no pasaba por el proyecto americanista de Artigas, no se le pasaba por la cabeza eso. Y la segunda etapa, que va de 1816 a 1820, es cuando se produce el retroceso de este movimiento artiguista hasta su desaparición después de la batalla de Tacuarembó, y termina exiliándose en el Paraguay, donde después de 30 años muere. Entonces, en este periodo se suceden traiciones y desprendimientos de su movimiento político que había construido el líder oriental. Tengamos en cuenta que el escenario en Europa había cambiado, pues se había producido la derrota de Napoleón, Fernando VII había vuelto al trono español, comenzaba a aparecer en Buenos Aires proyectos monárquicos que en nada coincidían con el ideal artiguista. El gobierno central llamó en este contexto a un nuevo congreso en Tucumán, y en donde la Liga de las Pueblas Libres no participó. El Congreso de Tucumán, declaró la independencia y se propuso discutir la forma de gobierno en donde el monarquismo tenía posibilidades aceptables, no solo por la ley porteña, sino también por las potencias europeas que descartaban todo intento de republicanismo en estas nuevas provincias. En este contexto se acordó entre Buenos Aires y los portugueses una nueva invasión sobre la Banda Oriental, con el objetivo de deshacerse de su principal escollo, ¿no? Que era Artigas. Bueno, el líder oriental debió combatir en dos frentes, y muchos de sus principales subordinados se pasaron a las filas enemigas. Buenos Aires intentó todo el tiempo dividir a las provincias de la Liga
cosa que pudo concretar tras su derrota. La derrota de Buenos Aires pudo salir de esa derrota a partir de una estrategia política que consistió en quitarle el protagonismo a Artigas y acordar por separado por los caudillos provinciales. Entonces, aunque la batalla de Cepeda podría haber significado un triunfo de los ideales artiguistas, fue todo lo contrario, ¿no? Y se evidencia en el Pacto de Pilar, que fue una maniobra porteña para salir de una derrota y transformarla en triunfo. Bueno, el final de Artigas se produce cuando sus propios subordinados, como Ramírez, lo enfrentan por las armas, con armas que les ofreció después del Pacto de Pilar Buenos Aires, ¿no? Y en la batalla de Tacuarembó marcó el fin del proyecto artiguista, ¿no? Asolado por los portugueses por un lado y sus antiguos subordinados por el otro. Inclusive hay un apartado del texto que explica la mediación que intentó hacer San Martín entre Artigas y el gobierno central, ¿no? Hay unas cartas que envía San Martín a Artigas y a Estanislao López, que después lo vamos a ver en otro texto, y es muy interesante. Y bueno, ¿por qué? Porque la guerra civil, en un contexto donde se creía que iba a venir una embarcación de España, ¿no? con las intenciones de derrotar a la Revolución de Buenos Aires, que era una revolución que obviamente no había caído y nunca volvió atrás, cosa que después no ocurrió, pero sin embargo en ese contexto estaba entorpeciendo el proyecto sanmartiniano de liberación americana. San Martín ya había obtenido la liberación de Chile a través de los triunfos de Chacabuco y de Maipú, y estaba dispuesto, con este ejército de los Andes, a organizar esa expedición al Perú, ¿no? Pero la guerra civil entorpecía todo esto, y por lo tanto el intento de San Martín, que nunca ocurrió después, porque Porredón se lo prohibió, era llegar a un acuerdo con Artigas para parar un momento la guerra civil. Así que, bueno, este es el capítulo número 2 de Historia de Artigas y la Independencia Argentina. Muchas gracias.